Buenos días. Nuestro grupo está conformado por Fernanda Saavedra, Catalina Valdebenito, Rodrigo Manzanares, Martín Queraltó y Daniel Vargas. El día de hoy les presentaremos la telefonía y datos 1G. Nuestro propósito es poder introducir y estudiar la tecnología 1G, comprender el contexto histórico de la generación, investigar la estructura de la red, cómo se establece una llamada y se transfieren los datos, y además investigar las velocidades y límites de la generación, comparado con generaciones posteriores. Primero comenzaremos con la contextualización histórica. La tecnología de telefonía móvil de primera generación, también conocida como 1G, surge en una época fuertemente marcada por la Guerra Fría. La guerra armamentística y la confrontación ideológica generaban tensiones globales, pero a su vez trajo consigo grandes avances tecnológicos. Grandes empresas como Motorola o AT&T se encontraban en el desarrollo de tecnologías de telecomunicación inalámbrica. Sumado a esto, se encuentra Intel con el desarrollo de su microchip, el Intel 4004, el cual fue introducido como el primer microprocesador comercial disponible, el cual planteó un nuevo paradigma en torno a la electrónica con la miniaturización de los componentes. Además de ser un momento histórico en el que se vivieron diversos cambios geopolíticos a nivel mundial, como la apertura de mercados de la Unión Soviética bajo el mando de Mikhail Gorbachev, o a nivel nacional con los inicios de la transición a la democracia después de la dictadura de Augusto Pinochet. En cuanto al contexto social, la sociedad experimentaba transformaciones significativas. El avance tecnológico y la globalización estaban cambiando la forma en que las personas se comunicaban y se relacionaban. Sumado a esto se encuentra el surgimiento de diversos movimientos sociales que venían a cambiar las diferentes ideas culturales arraigadas en la sociedad, las cuales buscaban una mayor libertad del ser. ¿Qué es la tecnología 1G? 1G es el primer sistema de comunicaciones móviles analógicos que permitía la comunicación inalámbrica a larga distancia. Los sistemas de comunicaciones, estos se componen por transmisores que transmiten mensaje, el medio o canal de transmisión que puede ser confinado o no confinado, ambos también llamados, la información que es enviada y el receptor que recibe el mensaje emitido por el transmisor. En la primera generación de celulares, estos actuaban transmitiendo las señales de voz como ondas de radio. Se usaban teléfonos de gran tamaño como transmisores y receptores. La información era transportada por señales por medio de la atmósfera o canal. Las ondas eran recepcionadas por otro teléfono que interpretaba estas señales y entregaba el mensaje. La atenuación es un término utilizado para describir cuando las señales, al viajar a través de estos canales de comunicación, sufren pérdidas de potencia. El término modulación refiere al proceso a través del cual la información es transmitida como una modificación de un parámetro de una señal. Esta actúa como portadora para la señal original. Se utiliza porque los canales de transmisión tienen limitaciones y transmitir la señal en la misma frecuencia que era emitida no siempre es posible. También se utiliza por motivos de atenuación provocada por las limitaciones de banda de los canales y que algunos canales pueden ser compartidos por distintos usuarios. Esto podría causar que interfieran entre ellos, además de que gracias a la modulación puede hacerse un uso más eficiente del espectro de frecuencias de canal. La primera generación de tecnologías móviles modula una señal análoga por radiofrecuencia, utilizando una tecnología de conmutación de circuitos. La frecuencia de una onda es la propiedad de las señales relacionadas a las variaciones que sufre una señal por segundo. Está medida en hertz o también se mide por ciclos por segundo. Para la elección de frecuencia de la señal portadora de la modulación, se consideran factores como las características de la señal de información, del canal de transmisión usado, también la calidad con la que se desea transmitir la información y normas de asignación de frecuencia. La demodulación es precisamente el proceso inverso de la modulación, que interpreta los parámetros y recupera la señal y mensaje original. La multiplexación es una técnica que permite a más de una señal compartir un mismo canal. En este caso, el 1G utiliza un proceso de multiplexación llamado acceso múltiple por división de frecuencia, FDMA por su sigla en inglés, que es la única interfaz disponible para señal análoga en la que todo su espectro de frecuencia está dividido en frecuencias más pequeñas, en donde tenemos una cantidad n de líneas de entrada, un enlace que está dividido en n número de canales y n líneas de salida. Adicionalmente, la velocidad máxima de la primera generación de teléfonos móviles era de 2.4 kilobits por segundo. Ventajas de la red 1G. La red 1G fue la primera generación con teléfonos inalámbricos que llegó a cambiar el paradigma de las telecomunicaciones, innovando en su tecnología y buscando llegar al gran público. Las llamadas realizadas a través de la red ofrecían una mejor claridad y nitidez de voz en comparación con las llamadas fijas tradicionales, y a pesar de hoy en día ser una tecnología obsoleta, en su tiempo trajo una revolución que proporcionó una mayor movilidad y flexibilidad en comparación con los teléfonos fijos tradicionales. Los usuarios podían realizar llamadas desde cualquier lugar con cobertura de red.
Por lo demás, esta red marcó un avance tecnológico vital en las futuras redes de telecomunicaciones. Junto con esto, el desarrollo económico que trajo la red al mundo fue importante la creación de empleos relacionados al desarrollo y a la utilización de aparatos con la red 1G. Por último, a nivel internacional, se vieron fortalecidas las comunicaciones, sirviendo como conexión global, estableciéndose una cooperación entre países para permitir las comunicaciones. Concluyendo con las ventajas del 1G, destacamos su aporte en allanar un camino hacia un futuro con redes modernas y gran capacidad, valorando ampliamente el aporte de esta red pionera. Limitaciones del 1G. Si bien la nueva tecnología de telefonía móvil inalámbrica fue disruptiva para su época al reemplazar los teléfonos con cable, tenía varias limitaciones. En primer lugar, esta tecnología era analógica, lo que implicaba que la transmisión de voz se realizaba mediante señales analógicas. Como resultado, la calidad del sonido no era óptima, ya que podían experimentar estática, distorsión y pérdida de señal debido a las interferencias electromagnéticas. Además, la capacidad de transmisión de datos era limitada y el uso de espectro no era suficiente. Por otro lado, la velocidad de transmisión era baja, generalmente alcanzando hasta 2.4 kilobits por segundo, en comparación con los 64 kilobits por segundo de la siguiente generación, lo cual se consideraba bastante lento. Adicionalmente, la primera generación solo permitía la transmisión de datos a través de llamadas, lo cual limitaba la comunicación entre usuarios únicamente a sonidos, excluyendo mensajes de texto e imágenes. Otra limitación importante estaba relacionada con la infraestructura de red, dado que al tratarse de un producto costoso y poco masificado, la capacidad de la red no era adecuada, resultando en una cobertura de señal limitada por la distancia entre el teléfono móvil y la torre de transmisión. Finalmente, una de las limitaciones más significativas era la falta de seguridad, debido a que la primera generación era analógica, carecía de protección contra la intercepción y escuchas no autorizadas. Las señales analógicas no estaban encriptadas, por lo que resultaba relativamente sencillo para terceros capturar y escuchar las conversaciones telefónicas. Esto se debía a que las señales se transmitían en forma de ondas de radio, susceptibles a ser interceptadas por equipos de radio adecuados. Es importante mencionar que estas limitaciones fueron superadas en generaciones posteriores de tecnología móvil, donde se implementaron mejoras significativas tanto en la calidad de sonido, la velocidad de transmisión, la capacidad de transmisión de datos, la seguridad y la cobertura de red. Una nueva era, la transición de 1G a 2G. Como bien mencionamos, esta tecnología debió evolucionar para suplir exigencias y necesidades. Dicho esto, en 1990 surge la segunda generación de la telefonía móvil, llamada 2G, la cual incluyó significativas mejoras tecnológicas a comparación del 1G. Entre estas mejoras, encontramos algunas principales como la transición de tecnología análoga a una digital, permitiendo mejorar la calidad del sonido, una mayor eficiencia en el uso del espectro o una mayor transmisión de datos, cuya velocidad aumentó significativamente de 2.4 kilobits por segundo a 64 o incluso más. Además, se introdujeron servicios de datos más avanzados, como el acceso básico a Internet o el envío de mensajes de texto y mensajes multimedia. También, esta nueva generación permitió una mayor capacidad de usuarios, lo que aumentó notablemente la cobertura existente en comparación al 1G. Finalmente, una de las mejoras más significativas en esta transición de generaciones fue sin duda la mejora de seguridad en las llamadas telefónicas, donde se introdujeron mejores y más avanzados algoritmos que evitaran la intercepción no autorizada. Sin duda alguna, la llegada de esta primera generación de telefonía móvil fue revolucionaria en el mundo de las telecomunicaciones, y aunque es cierto que sus limitadas capacidades debieron evolucionar con el paso del tiempo, y muy probablemente al día de hoy se nos haga muy difícil imaginar una telefonía móvil con las características que poseía el 1G, su origen fue el puntapié de las demás generaciones que vendrían por delante, junto con las avanzadas tecnologías que podemos manejar hoy en nuestros celulares. Esta fue nuestra presentación sobre la telefonía y los datos, específicamente sobre el 1G. Muchas gracias por su atención.